Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a comenzar puntuales. Mi nombre es Ángela Sanz y voy a guiar lo que va a ser la sesión de esta tarde. Mi compañera Carmen estará en la parte logística y Inma estará en la parte del chat y las preguntas. Os damos la bienvenida a este primer panel online llamado Derecho a Migrar. Desde Proclade Bética, una ONG de desarrollo promovida por los misioneros claretianos, estamos muy agradecidas de la acogida que ha tenido el proyecto desde el inicio, tanto las entidades que han colaborado como las personas que han participado ya de otras actividades que llevamos haciendo desde mayo. También gracias a todas las personas que estáis hoy aquí, que habéis mostrado interés en formaros, en participar de este proyecto. Y un agradecimiento especial a Sani y a Rosana, que son los panelistas del día de hoy y que van a compartir con nosotros pues, su experiencia y sus conocimientos. Sentimos mucho que Anastasia finalmente no participará, porque es una persona con mucho recorrido, pero no ha podido ser. Y bueno, estos paneles pertenecen a un proyecto más amplio que se llama Derecho a Soñar, impulsando conciencia crítica porque queremos generar preguntas y cuestionarnos y dejarnos cuestionar junto a personas que han tenido experiencias y vivencias migratorias para una ciudadanía global que lo que busca es ciudadanos comprometidos con los problemas globales del mundo. Este título de Derecho a Soñar tiene mucho detrás, ¿no? Y para nosotros es esperanza, ¿no? Que no podemos perder la esperanza y creernos que de verdad podemos soñar un mundo con menos violencia, con menos discriminación, pero que tenemos que soñarlo en red, tenemos que soñarlo de manera comunitaria. Y ahí pongo una frase que me gusta mucho de Pedro Casaldáliga, que es un claretiano que ya falleció, muy querido, sobre todo en Latinoamérica, que dice así: lo primero que habrá que hacer para construir el mundo nuevo será soñarlo. Lo nuevo no vendrá más que si hay muchos y muchas que lo sueñan utópicamente, que se esfuerzan por configurarlo como sueño y proyecto, como esperanza. Para que venga el mundo nuevo hay que poner a trabajar la imaginación, la fantasía, la esperanza, la utopía. Soñar el otro mundo posible es un primer paso para provocarlo, para darlo a luz. ¿Cómo será? ¿Cómo debería ser? Bueno, pues todas las personas que hemos invitado a los paneles son grandes soñadoras. Y bueno, yo no me quiero dilatar más. Voy a pasar a presentar a Rosana. Rosana Pintado nació en Cuba, se dedicaba a la investigación científica en su país y migró a Bolivia por una causa que es más común de lo que a priori parece, ¿no? Migró por amor, se casó con un boliviano y al llegar a este país pues se encontró con la realidad de la infancia, ¿no? Y se comprometió con un grupo de amigos en atender a niños en riesgo de exclusión. Empezó a coordinar un proyecto de una ONG española y a raíz de ahí pues ya se dedicó a los temas sociales. Decidió dedicarse a la cooperación internacional y ha estado en Bolivia más de 15 años trabajando en diferentes ONG como Save the Children, Ayuda en Acción, y 7 años en la gestión pública local. Fue secretaria ejecutiva de Mercociudades, que es una red de gobiernos locales por toda América del Sur, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a través de los municipios, y fue representante de la Alcaldía de La Paz en la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Se describe como voluntaria, activista de los derechos de la niñez, piensa que un mundo mejor es posible y que está en la mano de todos hacerlo, y que ella está aquí de paso para contribuir a eso.
Es madre de 2 hijas, inmigrante muchas veces. Pero bueno, ella nos va a contar mucho mejor y se va a presentar mucho mejor que yo. Así que le doy paso, le doy la palabra a Rosana. Muchas gracias, Rosana. Gracias, Ángela. No, gracias a ti, al equipo de Proclade por la oportunidad. Yo, como bien ha dicho Ángela, creo en la posibilidad del mundo mejor. Estoy convencida de que ese mundo mejor es posible. De hecho, creo que estamos haciendo el mundo mejor. Y desde ahí viene mi compromiso con los temas de los que vamos a hablar. Yo he preparado una presentación que voy a compartir a continuación, pero quisiera empezar haciendo una pregunta a todos los participantes. Desafortunadamente, por la cantidad de personas que vamos a estar hoy juntas aquí, a quienes además quiero agradecerles a todos por el tiempo, creo que formarnos, que informarnos sobre los temas es un ejercicio fundamental para poder contribuir a los temas en los que queremos involucrarnos, y esta es una parte muy importante de eso. Pero antes de pasar a la presentación, decía, lamentablemente la cantidad de personas no nos va a dar como para hacer actividades muy participativas o ¿no? muy interactivas, para interactuar mucho, pero intentaré de alguna manera ponernos en situación de poder compartir. Antes de pasar a la presentación, yo quisiera que levanten la mano. Aquí debajo tienen la opción de levantar la mano, ¿no? En reacciones hay la opción de levantar la mano, y quisiera que levanten las manos todos los que estamos, de los que estamos aquí, de las 92 personas que estamos aquí, ¿quiénes se consideran migrantes? Si pinchan en levantar la mano, tengo 8, bueno, 11, 12, vamos a ver unos minutitos más para ver quiénes se consideran migrantes en este grupo de 91 personas que somos ahora. 17, 18, 19, ahora 18. Muy bien. Tenemos 19 personas. Ah, perdón, yo no he levantado la mano, lo siento. Ah, no me da la opción. Bueno, da igual. Ah, hay alguien más. No encuentro cómo levantar la mano. Muy bien, tenemos varios que no encuentran cómo levantar la mano. Pero básicamente estaremos alrededor de las 20, 22 personas que nos consideramos migrantes en este grupo. Ok, ¿quiénes de los que estamos conectados hoy viven en España en un lugar distinto al que nacieron? Los demás bajen la mano, esos 16, bueno, no, esos 16 que se consideran migrantes, mantengan la mano levantada. Y ahora, ¿quiénes viven en España en un lugar hoy que no es el lugar donde nacieron? Por las razones que sea, están estudiando o se mudaron en algún momento de sus vidas o se casaron, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos por 28 y tengo otros 2 aquí que también dicen que han migrado, 31. Que vamos levantando la mano. Hay otros 2, pero no podemos mostrar la mano. Muy bien, lo tengo en cuenta. 4, 32, o sea que vamos por 36. Entonces, de momento tenemos 33, 37, pues digamos que alrededor de 40 personas. Pues miren ustedes, ya somos el 50% de los que estamos en este grupo que somos migrantes. Porque un principio básico de la condición de migrante es que migrante es todo aquel que se mueve del lugar donde nace a cualquier otro lugar a residir, ya sea temporalmente o de manera definitiva. Con lo cual, muchos de nosotros, que en algún momento podemos no considerarnos migrantes de alguna manera, pues en realidad estamos engrosando las listas de migraciones del mundo. Voy a compartir pantalla ahora sí, porque me gustaría ir... denme un segundito.
y les pido que me hagan seña cuando se esté compartiendo, cuando se estén compartiendo las diapositivas. Ya se está compartiendo, Muy bien. Rosana. Pues bueno, como les decía, en realidad se trata de, creo que la reflexión que vamos a hacer hoy tiene que ver con a quienes consideramos migrantes y desde qué punto, desde qué lugar hermenéutico estoy yo mirando la migración. Porque eso va a marcar una diferencia sustancial en cómo cada uno de nosotros percibe todo lo que ocurre alrededor de la migración. Y para mí ese es un elemento fundamental. Yo voy a hacer un recorrido muy breve, en realidad, sobre todo por el tiempo, y porque además yo no soy experta en el tema migratorio, yo tengo procesos migratorios en la espalda que quiero compartir con ustedes, que quiero reflexionar con ustedes, etcétera, pero hay mucha información disponible en la web para todo el mundo sobre el tema de migración y por lo tanto creo que el construirnos esta conciencia crítica es posible incluso de manera autodidacta y se puede recurrir siempre a esa información, ¿no? Así que voy a ir mostrando unas diapositivas en las que hay un grupo de datos, de información, etcétera, pero yo voy a ir reflexionando probablemente sobre temas relacionados con esto, pero no necesariamente que están dentro de esto. Vamos a ver, el 3% de la población mundial es migrante. Es verdad que no es un número, cuando uno ve 3,6%, pues mira, no es tan significativo en términos de porcentaje, en términos relativos, ¿no? Es verdad que de 800.000 millones de personas que ya llegamos a ser, que sea el 3,6%, pues es, perdón, no 800.000, 8.000 millones de personas que somos, el 3,6% en términos absolutos sí que es significativo. ¿Qué pasa? Que en este número global de población migrante está considerada las personas que se mueven dentro de sus propios países, las personas que se mueven fuera de su propio país, pero dentro de la misma región, y las personas que se mueven, digamos, fuera de las regiones. Con lo cual estamos hablando de migración nacional y migración internacional. También, contrariamente a lo que se puede pensar, es Asia el continente que acoge a la mayor cantidad de población migrante internacional. Cuando hablamos de migración internacional, es Asia quien recoge la mayor cantidad de población migrante. Europa la sigue muy cerquita, luego están las Américas y por último África y Oceanía. Porque también, contrariamente a lo que se puede pensar, el continente africano recibe migración internacional. O sea, hay un movimiento dentro del propio continente africano que está recogido en las estadísticas internacionales. Pero lo que quiero decir es que el 70% de la migración internacional está fuera de Europa, se mueve en otros ámbitos, ¿no? Y ahí a mí me gustaría detenerme un poquito en las razones para migrar. Yo creo que tenemos dos grupos de razones, ¿no? De causas de la migración. Sani más tarde yo creo que va a profundizar un poco más en las causas, etcétera, pero a mí me gusta dividirlas en dos grupos. Una es las razones de siempre, ¿no? Que tiene que ver con alejarse de la violencia, de los conflictos armados, de la inseguridad, la persecución política, la discriminación, sobre todo de la pobreza, que es tremenda, ¿no? Y por otro lado tenemos un grupo de razones para migrar que pueden llamarse las nuevas razones para migrar, pero que hoy por hoy constituyen un gran número de las migraciones que se dan en el mundo y que tiene que ver con, por ejemplo, estudiar en el extranjero. Ángela decía hace un rato que yo había migrado a Bolivia desde Cuba por amor, es verdad, me casé con un boliviano, el padre de mis 2 hijas, etcétera, pero después de eso he tenido otros 2 procesos migratorios, o podría decir 3. El segundo de ellos es, vine a España el año 2012 a estudiar un máster durante un año, vine con mis 2 hijas, que las 2 eran menores de edad en ese entonces, luego de eso, al cabo del año, volví a Bolivia, con lo que supone volver allí y tener que reinsertarte otra vez laboralmente, etcétera, en el país. Y en febrero de este año, pues vine a España otra vez a hacer otro máster. Yo soy una convencida que el conocimiento no ocupa espacio y estudiar es uno de mis hobbies favoritos. Pero en todo caso, planteo esto desde una situación que yo reconozco privilegiada. O sea, yo soy una privilegiada en términos migratorios porque he tenido las condiciones económicas, sociales, etcétera, para migrar por decisión propia
e incorporarme con ciertos privilegios o con ciertas condiciones en las sociedades a las que he emigrado. Eso, por supuesto, no es ni remotamente el grueso o las condiciones del grueso de los migrantes en el mundo, pero no deja de ser una parte de la migración. Y esto es bueno tenerlo en cuenta porque yo no quiero romantizar ni mucho menos el asunto migratorio o lo complicado que puede ser el asunto migratorio, pero sí hay que tener en cuenta de que hay unas causas disímiles, digamos, distintas en el origen de la migración, ¿no? Entonces tenemos estas nuevas migraciones que tienen que ver con esto, con estudiar en el extranjero, con reunirse con la familia, o sea, hay una generación de personas migrantes que, por ejemplo, han llegado a Europa o a los Estados Unidos en los años 90, cuyos hijos están moviéndose hoy en el proceso de reagrupación familiar, ¿no? En los años 90, en los años 2000 sobre todo, el gran boom migratorio, digamos, que están haciendo que la reunificación familiar incremente los niveles o el grado de migración. Los desastres naturales y la degradación ambiental han sido definitivamente o son definitivamente no un problema, sino una causa de migración cada vez más latente, porque cada vez más la pobreza, que está vinculada definitivamente también al asunto medioambiental, está llevando a las personas a dejar sus lugares de orígenes para poner a salvo a su familia de posibles desastres, catástrofes y demás. Así que lo que quiero decir con esto es que es bueno tener en la cabeza que hay una migración que viene de situaciones muy complejas, muy complejas, huyendo de conflicto. Yo me pongo en la situación, bueno, lo vamos a ver luego, pero yo me pongo en la situación de una persona que está saliendo de un conflicto armado y ese contexto del que está saliendo, por el que está migrando, con absoluto derecho además, condiciona la forma en la que esa persona llega a la comunidad de acogida y cómo se incorpora a esa comunidad de acogida, ¿no? Entonces es fundamental también que tengamos esta diversidad de causas en la cabeza a la hora de pensar en la migración como un todo, que no tiene mucho sentido hacerlo si no estamos pensando en las particularidades también de esa migración. Y ahí, en cuanto a las rutas y las consecuencias, hay rutas que son totalmente seguras, pero que parten, como digo, de ciertos privilegios. O sea, por ejemplo, hay ciertos países que no requieren visado, que las personas no requieren visado para entrar en otros países, y por lo tanto eso se convierte en una facilidad para la migración. Y además se convierte además en una ruta segura para migrar, ¿no? Sin embargo, hay personas que tienen que transitar rutas muy peligrosas, en las que se exponen a peligros muy significativos. O sea, yo pienso en alguien que, por ejemplo, está saliendo de Cuba para ir a los Estados Unidos y lo hace yendo en un vuelo desde Cuba hasta Nicaragua porque no necesita visa, pero luego tiene que recorrer por tierra desde Nicaragua hasta los Estados Unidos en una serie de viajes que muchas veces son por zonas muy inhóspitas, a través de personas, de redes de trata y tráfico de personas que le pueden, como decimos, vender el oro y el moro, pero que en la práctica lo que están haciendo es le retienen los pasaportes, ¿no? le cobran una cantidad de dinero, ni bien llegan al lugar donde los encuentran, y luego no se sabe si efectivamente ese dinero va a servir para que lleguen a su fin. En fin, las rutas pueden ser muy seguras en dependencia de las condiciones en las que uno migre, o pueden ser muy peligrosas también en dependencia de esas condiciones, y eso también es una arista del asunto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En el que hay que ver la migración como tal. Y luego están las consecuencias de esa migración, que pueden ser buenas, que pueden ser complicadas, que pueden ser conflictivas desde una mirada, pero que en todas ellas hay un grupo de consecuencias que son positivas y que están haciendo hoy a la migración un asunto
de contribución absoluta al desarrollo de los países. Lo vamos a ver un poquito más adelante porque es algo que muchas veces en el discurso tradicional o en la mirada tradicional a la migración no se recupera suficientemente, y me parece que es donde están las claves de por qué la migración hay que mirarla como derecho y qué hay que desarrollar en torno a esa migración, ¿no? Perdón, me estoy demorando un poco en las diapositivas y sé que tengo que apurarme. En América Latina, ¿cuál es la situación en América Latina? Pues mire, tenemos 73,5 millones de migrantes en América Latina. Cuando hablamos de migrantes en América Latina, estamos hablando de gente que va y gente que viene. No estamos hablando únicamente de quienes salen de América Latina. Solo en Estados Unidos y Canadá hay 58 millones de migrantes y únicamente hay 5 millones de latinoamericanos que viven en Europa. No es, contrariamente a lo que se puede pensar, no es la gran cantidad de latinoamericanos, que, digamos, no es la gran mayoría de los migrantes latinoamericanos la que llega a Europa, ¿no? Por poner un caso muy significativo, 5 millones de venezolanos son migrantes, por ejemplo. Hablando ya de lo personal, el 7,3% de la población boliviana es migrante, y yo estoy contada ahí por haber entrado a Bolivia en algún momento hace más de 20 años, y luego por haberme movido de Bolivia, luego por volver a Bolivia, y ahora por salir de Bolivia, y así. O sea, yo estoy contada 4 veces en ese fenómeno migratorio. Y sin embargo, como pueden ver en los datos, la mayor parte de esa población está en el propio continente latinoamericano, en América Latina. Yo no sé qué está pasando, pero me están apareciendo en la pantalla unas marcas que no sé qué son, pero bueno, espero que ustedes estén viendo bien la presentación. Entonces, quiero decir, y el 10% está en Estados Unidos. Quiero decir que la población boliviana migra sobre todo dentro de la propia región, ni siquiera se desplaza a otras regiones, ¿no? En el caso de Cuba, 1,5 millones de cubanos han migrado, eso representa el 14,6% de la población, y ahí sí es muy mayoritaria que la población cubana migra sobre todo a Estados Unidos, o sea, y en España somos bastante pocos, ¿no? Y en el caso de América Latina, el 51,3% de los migrantes son mujeres. Esto es muy significativo. Hay un dato que dice, que por ejemplo plantea que Argentina tiene una cantidad muy alta de población migrante que recibe, y su población migrante hacia afuera es bastante poca. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Chile. O sea que dentro de la propia región, o con Brasil, por ejemplo, dentro de la propia región de América Latina tenemos países que son receptores de migración. Yo no, en mi experiencia personal, no podría decirles a cuántos españoles he visto viviendo en Buenos Aires. Tengo 3 compañeras de mi máster anterior que hice en la Jaume I, que se fueron a hacer sus prácticas del máster en cooperación en América Latina y se quedaron viviendo y trabajando en América Latina, y son españolas. Con lo cual, quiero decir que hay que tener en cuenta esto de que cuando hablamos de migración hablamos de movilidad humana, y que la movilidad humana se da en todas, digamos que el flujo se da en todos los sentidos, aunque definitivamente hay ciertas mayorías, digamos, en esos flujos en un sentido o en el otro, ¿no? Yo, en mi experiencia personal también, les decía, tengo estos 3 procesos migratorios, pero vamos, o sea, yo nací en Cuba por puro azar, porque mis abuelos, tanto paternos como maternos, son españoles. El padre de mi padre era gallego y el padre de mi madre era canario, con lo cual están en esta lista de gente que migró a América Latina. Y es bueno también tener esto en la perspectiva del discurso, porque no hay que olvidar que España fue un país expulsor de población migrante cuando las condiciones españolas fueron tan complejas que obligaban a la población a dejar el país. Y eso no es, digamos, no es un asunto menor, ¿no? No es un asunto menor. Yo siempre digo que cuando hablamos de los niveles de la cooperación española hacia América Latina, hacia África, hacia Asia, etcétera, y que son muy significativos y que además tienen una importancia tremenda, también hay que recordar que hasta, yo qué sé, hasta los años 80, España recibió mucha cooperación internacional, y en la época posguerra
España fue un país receptor de cooperación internacional, de mucha cooperación internacional. Entonces, no es raro que bajo ciertas condiciones, en determinadas circunstancias, los países se conviertan en receptores de cooperación, en expulsores de población migrante, porque en realidad lo que sucede es eso, la gente migra cuando el contexto se lo exige o cuando sus propias aspiraciones personales se lo exigen. Lo que nos ha pasado es que en los últimos años, con toda la globalización, se han facilitado tanto la movilidad humana que cada vez es más fácil que la gente migre por otras razones, como estas de las que hablamos, ¿no? Por razones personales de estudio, por razones de reagrupación familiar, por razones de libertades. O sea, yo, por ejemplo, aquí en Sevilla ahora mismo tengo del máster en el que yo acabo de terminar en la Universidad Pablo de Olavide, tengo un compañero latinoamericano también que vino para hacer estudios, pero sobre todo porque pertenece al colectivo LGTBI y consideraba que sus libertades en su país no eran las suficientes para llevar adelante su orientación sexual en la manera en la que él consideraba que debía tener derecho a eso, ¿no? O sea, tan simple como eso. Así que hay que mirar, digamos, el tema de la migración en ese sentido. Para hablar un poco de cómo, ay, perdón, no, perdón, sí. Para hablar un poco de cómo se plantea el tema de la migración en la Agenda 2030, se puede revisar la Agenda 2030, se puede revisar con lupa la Agenda 2030 y encontrar que ella recoge el tema de la migración tanto de manera directa, de manera tácita, como la meta 10.7, o sea, en el objetivo de reducción de las desigualdades, la meta 10.7 habla de facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regulares y responsable de las personas, perdón, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas, y la meta 10 habla de reducir el costo de la transacción de las remesas a menos del 3%, y esto tiene que ver con las remesas que los migrantes mandan a sus países. Pero también hay otros objetivos que tienen vínculos directos con la migración, desde el objetivo de educación, los objetivos que tienen que ver con la trata y tráfico, el objetivo que tiene que ver, perdón, con el trabajo digno y el empleo digno, el objetivo que tiene que ver con las alianzas internacionales, el objetivo que tiene que ver con esto, la generación de los datos para generar política pública significativa, etc. Total. Además, está transversalizada. Pero ¿dónde creo yo que radica la importancia de la Agenda 2030? La Agenda 2030 es una guía para actuar en los asuntos que afectan a las personas, ¿no? No es únicamente un medio de evaluación, no es que cuando llegue el 2030 vamos a decir, ok, vamos a evaluar a todos los países en función de estos objetivos que nos habíamos planteado, ¿no? La Agenda 2030 lo que hace es decirle a los países, ok, estos son los temas en los que hay que trabajar desde ahora, y estos indicadores hablan de aquellos asuntos concretos en los que hay que trabajar. Otra virtud que tiene la Agenda 2030 es que está planteada en clave local. Y yo digo que está planteada en clave local porque la Agenda 2030 está diseñada para que quienes deben resolver los problemas de los ciudadanos, de la ciudadanía, lo hagan. Y eso está absolutamente demostrado que lo hacen los gobiernos locales. Estamos hablando de ayuntamientos, en el caso español, alcaldías, en fin, y de las autonomías, de las comunidades autónomas, porque son las instancias descentralizadas llamadas a resolver los problemas de la gente en el territorio. Es necesario cada vez más no solo exigir a los gobiernos locales actuar para generar las condiciones para la acogida de los migrantes, sino que también hay que trabajar con los gobiernos locales facilitándoles la mirada de a dónde apuntar para promover una migración ordenada, segura y demás. Yo sé que en el discurso instalado en muchos lugares, en muchas agrupaciones, en incluso organizaciones políticas, está la idea de que cuanto más condiciones se generen para recibir a los migrantes, más se promueve la migración. Y nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad.
salvo estas personas, como es mi caso, que bajo ciertas condiciones y en términos de privilegio pueden migrar o migran para ciertos objetivos personales, el otro grupo de personas que migra por una necesidad muy concreta. O sea, nadie emprende la ruta de la migración que le genera o que le significa un peligro para su vida por puro gusto, por pura adrenalina presentada para vamos a enfrentarnos a la aventura de la migración bajo peligro. No, señores. Lo están haciendo porque las condiciones han sido tales que no les ha quedado más alternativa que hacer eso. Por lo tanto, tenemos que ayudar a las comunidades que acogen a los migrantes a generar la política pública que establezca los servicios que atiendan las necesidades que esa población puede suponer. Porque cuanto mejor estén atendidos, cuanto menos problemas tengan que enfrentar en las comunidades de acogida, cuanto más inclusión haya en las comunidades de acogida, más estaremos, digamos, promoviendo que esa población siga convirtiéndose en una instancia de desarrollo de las comunidades que los acogen, ¿no? En un grupo que fomenta el desarrollo de las comunidades que los acogen. Yo, hablando un poco de, yo decía hoy hablamos con Ángel y decíamos, ¿cómo hablar de las iniciativas que se están llevando adelante en las ciudades, en los países, que pueden ser tildados de expulsores de migración, ¿no? Como los de América Latina, por ejemplo? Y allí cuando hablamos de la gestión pública, por ejemplo, podemos ver un sinnúmero de iniciativas que los gobiernos locales están desarrollando para atender a la migración, que en muchos casos es interna, que se mueven del campo a la ciudad en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, para atender adecuadamente a esa gente. Los albergues de acogida, o sea, así como hay aquí centros de acogida para las personas que llegan en condición irregular, etcétera, irregular, y abro comillas con mis dedos, para no, digamos, por usar un término que se usa no adecuadamente, pero también en las ciudades de América Latina se abren estos centros para acoger a las personas que vienen de otros lugares. Los gobiernos locales de las ciudades están destinando una gran cantidad de recursos a atender a esa población, a disponer de servicios sociales para esa población, etcétera, porque es lo que corresponde hacer, y así como corresponde hacerlo a los gobiernos locales allí, que están recibiendo población migrante interna, pero que también reciben población externa. O sea, por ejemplo, el proceso migratorio de Venezuela a Colombia ha demandado a las autoridades colombianas el despliegue de una cantidad de iniciativas muy significativas, y las ciudades colombianas están poniendo en marcha servicios de muchísima calidad para acoger a esa población. Entonces, lo que quiero decir es que hay una disposición de recursos o una puesta en movilización de recursos muy significativa también en los países que podrían pensarse que son países de expulsión migratoria, cuando en realidad también se convierten en gobiernos locales que están atendiendo a población migratoria al interior digamos, de sus propios territorios, ¿no? Si alguien quiere darle una mirada a esta guía que está en la presentación, la guía para profesionales de la migración en la Agenda 2030, en realidad no solo para profesionales, es para cualquier persona de sentido común, pero es muy útil porque dice claramente qué tiene que hacer cada instancia de gobierno en concreto para atender las necesidades que supone la migración. Es muy interesante esta guía, la verdad, está disponible en la web, yo los animo a que puedan revisarla. También hemos quedado en que podíamos hablar un poco de migración y género, migración y mujeres, porque era un tema que iba a abordar sobre todo Anastasia, pero que al no poder participar deberíamos tocar de alguna manera. Reitero, en todas partes se puede encontrar información al respecto, no vale la pena desarrollar muchos datos, etcétera, con 30 minutos que tengo, y ni sé por qué tiempo voy, Ángela, perdón, porque no tengo puesto el reloj en pantalla, pero me vas a ir avisando. Sí, quedan 5 minutos para las menos cuarto. Que es la hora a la que debo terminar. Bueno, muy bien. Luego hay 10 minutos de margen para preguntas. Entonces, como digo, los datos están a disposición de todos. Basta con revisar un poco la web para verlo. Pero, ¿qué me llamaba la atención de los datos? ¿No? Que hay un 52% de los y las migrantes que son mujeres. Y aquí estamos hablando de toda la migración, la movilidad interna, la movilidad internacional, etcétera, ¿no? Que de los migrantes y de las y los migrantes internacionales, las mujeres representan el 48.1%.
Este número ha ido creciendo significativamente en los últimos años. Antes eran mucho menos las mujeres que migraban, pero en el último tiempo se ha visto un aumento de las mujeres migrantes. Y yo quería detenerme aquí en una frase que para mí es muy significativa cuando se habla de la migración. En América Latina, bueno, y en cualquier lugar, cuando se discuten los temas de pobreza, se dice que no hay mayor estado de vulnerabilidad que combinar 3 variables: ser mujer, pobre e indígena, ¿no? Pues ya si a eso se le añade la variable de migrante, las cosas se complican más aún. Yo, solo por ponerlas en contexto, imagínense a una muchacha de 19 años que es verdad que es mayor de edad, tiene 19 años, pero que sale huyendo de su comunidad porque ha sido arrasada en un conflicto de guerra, ¿no? Llegaron los contrarios, fusilaron a medio mundo o asesinaron a medio mundo en su comunidad, y esta chica sale huyendo de su comunidad por esa razón. Bueno, sale huyendo sin nada en la mano. No lleva ni un pasaporte, no lleva dinero, no lleva ropa, no lleva nada, ¿no? Sale casi que con lo opuesto, ¿no? Y comienza una ruta de migración que la puede llevar a otras comunidades de su país, pero la puede llevar fuera de su país, en fin. Esa muchacha sale sin saber qué va a pasar en el camino. Bueno, pues en el camino se encuentra con las redes de trata y tráfico. En el camino, en el marco del movimiento que promueve esa red de trata y tráfico y las condiciones en las que lo hace, esa muchacha puede ser violada. Hay casos de muchachas que han sido violadas al inicio del proceso migratorio y han llegado embarazadas a destino. Y no es porque lo hayan querido, ¿no? Es porque tiene que ver con los peligros a los que se enfrentan. Si encima es una persona indígena que no conoce bien la lengua en el país de destino, que no cuenta con habilidades sociales y con conocimientos o con formación adecuada sobre, por ejemplo, los derechos con los que cuenta, los lugares a donde puede recurrir o donde puede acudir para ser atendida, etcétera, pues entonces ya la cosa se va complicando, ¿no? Y por eso es fundamental que insistamos cada vez más en que las comunidades de acogida tienen que estar preparadas o deberían estar preparadas para la inclusión de estas personas que pueden venir de un contexto tan complejo en el que ni siquiera les ha dado tiempo a averiguar cómo es, ya no la cultura, sino cómo es el territorio, cómo se organiza o con qué servicios puede contar en el país al que va a llegar. O sea, no ha tenido tiempo ni siquiera de aprender eso, de conocer eso, etc. Con lo cual, llega al país de destino y se encuentra con que además es rechazada, además los tildan de posibles delincuentes, de que nos vienen a quitar el trabajo, etc. Cada vez que yo oigo la frase de es que vienen a quitarnos el trabajo, me quiero subir a las paredes, porque me van a disculpar que lo diga tan crudamente y probablemente de la manera no muy políticamente correcta, pero lo cierto es que en el caso español en concreto, tenemos una población que durante varios años iba tendiendo al envejecimiento de la población. Y va a llegar un momento en el que no va a haber fuerza laboral que soporte las prestaciones sociales, la seguridad social, no tendré el término adecuado, pero digamos, la jubilación de todas las personas que hoy son la fuerza laboral española y que en algún momento tienen que jubilarse. Eso no iba a ser. Bueno, pues la población migrante está resolviendo ese problema en muchísimos países. Aquí, desde luego, se convierten en población joven que llega a un país y que si logramos que se inserte adecuadamente en el mercado laboral, legalmente, etcétera, además de generar un grupo de condiciones que le facilitan una vida digna o que promueven una vida digna, estaremos contribuyendo a ese desarrollo del propio espacio, del propio país de acogida, que probablemente no lo tendría resuelto sin el asunto de migratorio al lado, ¿no? Y quería reflexionar sobre los peligros allá y los peligros aquí. O sea, como decía, hay peligros en la salida, hay peligros en la llegada, hay peligros en todo el trayecto cuando la migración se da de esta manera.
Pues tenemos esta otra migración que no hay que perder de vista, la que viene por estudio, la que viene, que también se está encontrando con ciertos peligros. Yo no sé cuántos de ustedes habrán oído las noticias hace unos meses, bueno, un mes atrás o algo así, de cuántos estudiantes españoles de Erasmus se fueron a Italia y han tenido que volver después de dormir por días, semanas, e incluso hubo gente que estuvo durmiendo alrededor de un mes en las estaciones de trenes, porque en las comunidades de acogida no les querían dar un contrato de alquiler. Y es algo que, debo decirle, nos enfrentamos todos nosotros cuando llegamos a España. O sea, conseguir que alguien te alquile un piso, aún tú mostrando extractos bancarios donde dice que tienes el dinero para pagar, aún ofreciendo pagar por adelantado, etcétera, sin tener las garantías que la gente te pide, como una nómina en el país, etcétera, es muy complicado. Bueno, pues esos mismos estudiantes españoles han tenido esas dificultades al incorporarse a una comunidad de acogida que no está preparada para recibirlos, que no está adecuadamente preparada para recibirlos, porque prepararse para recibir a una población migrante no es únicamente tener el centro de acogida, ¿no? Hay un grupo de servicios que tienen que estar previstos, pero sobre todo hay una sensibilidad que tiene que estar generada en las comunidades de acogida, y eso es fundamental. Yo tengo, bueno, lo vamos a ver después, perdón, en la diapositiva de niñez voy a hablar de la experiencia personal de mi hija con este proceso migratorio, ¿no? Lo que me gustaría ahora es que yo ya he hablado de lo negativo, y sin embargo me gustaría que podamos poner en el chat qué oportunidades ven ustedes en la migración de las mujeres. ¿Qué creen que pueden, cuánto creen que pueden contribuir, en qué creen que pueden contribuir las mujeres que migran a sus comunidades de origen? Porque es ahí, en esa reflexión, es ahí, en esa idea que nos surge a nosotros, donde están las razones básicas y fundamentales. No hay que ser académico, no hay que ser un experto en el tema para identificar qué oportunidades se generan a partir de la incorporación de las mujeres en nuestras propias comunidades. Si nos damos un minuto para que podamos escribir en el chat, yo voy a intentar abrir el chat aquí para ir viendo lo que van comentando, ¿no? ¿Qué oportunidades creen ustedes que se generan cuando las mujeres migrantes se incorporan a las comunidades que las reciben? Y no sé si alguien está escribiendo. Muy bien. Desde Tenerife nos dicen riqueza cultural. Muy bien. Lucía Vandermel nos habla de nuevas perspectivas. Muy bien, miradas distintas a la realidad que tenemos. Seguridad jurídica. Capacidad de acogida e integración en los barrios donde viven. Muy bien. Nuevos saberes. Muy bien. Aporte para los movimientos feministas, feminismo, cultura de los cuidados, fuerza de trabajo. Muy bien. Papel esencial en la conciliación familiar por la cultura de cuidados, claro. Pues sigamos escribiendo empatía hacia otras realidades, muy bien. Riqueza cultural y otra visión del mundo, muy bien. Sí, sigamos escribiendo en el chat, porque como bien ha dicho Ángela, y se escribió en el chat, luego todo esto va a ser recogido, digamos, y va a ser puesto en una sistematización para también hablar de cuál es la percepción que tienen quienes se están formando de este fenómeno. Pero me parece muy bien, o sea, las oportunidades son enormes, enormes. Yo digo, una mujer que llega a una comunidad de acogida y que encuentra condiciones, un campo fértil para surgir, tiene una cantidad de oportunidades enormes, personales, o sea, para ella misma, pero también representan oportunidades para las comunidades. O sea, los temas de la economía del cuidado con las mujeres migrantes tienen un campo, un espacio de trabajo muy significativo.
El tema cultural para mí es fundamental. Rosana, perdona. Ya se me acabó el tiempo. Perdón, pasó el perdón, tiempo. me queda la de niñez. Perdón, me apuro, perdón. Y ahora esto no pasa, no sé por qué. Ahora sí, muy bien. Perdón. Entonces, ¿qué pasa con la niñez? Pues lo mismo, tenemos el 12% de las y los migrantes tiene menos de 18 años, es menor de edad, ¿no? Son niños, niñas y adolescentes. Ellos representan alrededor del 20% del flujo de movilidad humana femenina de la región. Y se estima que en los últimos, o sea, en los 5 años que transcurrieron entre 2010 y 2015, se quintuplicó el número de niños y niñas y adolescentes que estaban migrando, ¿no? Sin embargo, ellos se enfrentan con una realidad muy significativa, muy cruda, porque son más propensos a ser captados por las redes de trata y tráfico y explotación sexual con fines comerciales. UNICEF, aquí en la lámina de abajo, UNICEF da una serie de pautas sobre cómo las comunidades de acogida o las organizaciones que trabajan en la ruta migratoria pueden generar espacios para atender adecuadamente a los niños. Y aquí tenemos niños que migran con sus padres, ¿sí? Y niños que migran, o con uno de sus padres, pero también hay niños que migran solos, sin acompañamiento. Mire, nada más que hay que pensar en un niño de 11 años, que sale solo, sin documentos, sin saber por dónde va a transitar, sin saber con quiénes se va a encontrar, sin tener a nadie en el lugar de acogida, en el lugar de llegada de destino. Si uno se pone en la piel de ese niño, ahí no hay nada más que cuestionarse. O sea, evidentemente lo que hay detrás de ese proceso migratorio son condiciones muy duras, muy duras, que han obligado a ese niño a tomar esa decisión o que han obligado a los padres de esos niños a tomar esa decisión. Y los peligros a los que se enfrentan esos niños y niñas son pero tan tremendos, que lo único que nos corresponde como sociedad civil, en virtud del cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y del principio del interés superior del niño, es trabajar para garantizar que todo el proceso migratorio de los niños sea lo más seguro posible y llegue a un final positivo para esos niños y niñas. Ese es el único trabajo que tenemos que hacer hacia adelante. Y sensibilizar a las comunidades de acogida, etcétera, es fundamental. Mi hija llegó aquí en febrero y se ha incorporado a una comunidad. Nosotros vivimos en San Juan de Aznalfarache, aquí en Sevilla. Es un pueblo muy pegadito a la ciudad de Sevilla, que tiene una diversidad tremenda. Ángela me decía hoy que es el municipio sevillano con más cantidad de nacionalidades en el pueblo, y la verdad es que no le ha sido difícil. Ella se ha incorporado tranquilamente a un colegio donde tiene compañeros de muchas nacionalidades, pero donde también los chicos españoles están muy preparados para recibirlos, para acogerlos, para convivir con ellos sin mayor dificultad. Pero eso no llega a ser la situación de todos los niños que llegan, ¿no? Y eso es algo en lo que hay que trabajar. Tenemos que tener un trabajo muy serio con los docentes, desde la formación en la universidad, pero también con los docentes que ya están graduados y formados, etcétera, para generar oportunidades. Y aquí quería hacer el ejercicio de las oportunidades para los niños, pero definitivamente no vamos a poder por razones de tiempo, lo lamento mucho, pero les invito a hacer la reflexión de cuáles son las oportunidades que se generan para un niño migrante con los procesos migratorios y qué gana la comunidad de acogida con eso. Y para terminar, unas conclusiones que para mí son fundamentales. El mundo es un lugar mejor gracias a la migración, y es un lugar mejor gracias a la migración porque la movilidad humana es clave para el desarrollo sostenible. La migración es esencial en el crecimiento económico y el desarrollo de los países. Solo por citar un ejemplo, en 2019 se movieron 717 billones de dólares en remesas hacia los países en desarrollo, y dinero que llega a las comunidades de los países en desarrollo a través de las remesas es dinero que se invierte en la comunidad, que se mueve en la comunidad y por lo tanto genera riqueza para todos. Y además debo decir que hay un sistema de compartir esa riqueza a nivel comunitario, sobre todo cuando se trata de comunidades muy pobres, que es muy significativo porque contribuye al desarrollo de toda la comunidad y se distribuye entre todos los miembros de la comunidad. Y por último, y yo creo que es lo fundamental, es que la riqueza y la diversidad cultural que construye la migración es desde ya un legado invaluable para la tolerancia y la paz. El mundo mejor, ese mundo en paz, ese mundo más tolerante, solo será posible
si afrontamos la migración como un derecho y como una posibilidad de construir vida buena para todos los seres humanos. No hay otra forma. Y mi mensaje final es: no tengamos más de esto, para nada. Construyamos para trabajar por mucho más de esto, ¿no? Por tener niños y niñas felices en cualquier lugar a donde la vida los lleve, porque evidentemente lo único que están haciendo es ejerciendo su derecho a moverse por el mundo en los tiempos que corren. Nada más. Muchas gracias, Rosana. Inma, ¿hay alguna pregunta así más concreta o un poquito más puntual para Rosana? Sí, yo le trasladaría a Rosana una pregunta concreta, aunque ha habido otras preguntas que si os parece bien dejamos para el coloquio final, porque puede que se puedan agrupar con otras que haya para Sani. La pregunta que hacía, una pregunta concreta que hacía una persona que está participando en el panel es la fuente de los datos, Rosana, de los datos en los que aparecen porcentajes. ¿Qué fuente habías utilizado? Es una pregunta muy, muy concreta y quizá para el tiempo que disponemos Sí, no, además es simple. La OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, tiene todo un banco de datos sobre los flujos migratorios y el proceso migratorio en todo el mundo. Uno entra a la página de la OIM y va a la parte de datos y va a encontrar probablemente toda la información que necesita. Pero también el propio sistema de Naciones Unidas, a través de sus diferentes reparticiones, va construyendo los datos en función digamos, de su público destinatario. Por ejemplo, UNICEF tiene muchos datos sobre niños, niñas y adolescentes. Yo le decía hoy a Ángela que desafortunadamente no encontré el dato específico para América Latina, pero todos los demás datos están sacados de UNICEF como fuente. En el caso de las mujeres, la Instancia de Naciones Unidas para las Mujeres también tiene datos agrupados por género, en fin. Pero como les digo, la OIM tiene un cúmulo interminable de datos que incluso son los datos que se usan a nivel mundial, incluso para desarrollar las políticas públicas nacionales, locales, etcétera, ¿no? Es la instancia de referencia, por ir a una fuente oficial, digamos, reconocida internacionalmente. De ahí he sacado mis datos. Pues muchísimas gracias, Rosana, por este rato. Ahora vamos a pasar a presentar a Sani. Sani Ladan, él es camerunés. De pequeño soñaba con ser periodista y corresponsal en zonas de conflicto, y los estudios fue una de sus motivaciones para salir. Después de una dura travesía y una llegada a España en la que tuvo que pasar por un CIE, nunca dejó de luchar por sus estudios. Y bueno, recién también, o no hace tanto, terminó su estudio en Relaciones Internacionales en la universidad. Ha coordinado proyectos asociativos, es vicepresidente de la asociación ELIN en Ceuta, se considera internacionalista, se ha convertido en un referente para muchas personas, ha impartido conferencias por todo el mundo. Ahora mismo llega de Colombia, ¿no? Ha llegado hace unos días. Defensor de derechos humanos, investigador en temas de asuntos mundiales relacionados con el continente africano. Ha hecho un podcast que se llama África en un clic, en el que difunde la información sobre este continente, y se describe como un apasionado de África y un eterno optimista. Dos cosas que le mueven en todas las luchas por el respeto de la dignidad humana en los que se embarca. Así que, Sani, te agradezco mucho que estés hoy con nosotros y te doy la palabra. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla primero. A ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Vale, un segundo. ¿Ahora? Estupendo. Vale. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio de reflexión en el que, como digo siempre, pues intentamos hacer pedagogía y también aprender al mismo tiempo.
Gracias por organizar ese tipo de espacios y sobre todo en los tiempos que corren creo que es cada vez necesario tener eventos, espacios en los que, bueno, reflexionemos sobre asuntos que nos parecen muy importantes, como es el tema de la inmigración. Nunca considerar la inmigración como un problema, sino como un fenómeno, que es lo que es algo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, un fenómeno que podemos llegar a decir incluso natural al ser humano, el fenómeno de la movilidad. Yo voy a centrar mi ponencia, mi presentación sobre las causas de la inmigración. Centraré mi ponencia básicamente sobre el continente africano, sobre la migración africana hacia Europa. Por eso veis en la presentación el título he puesto Europa en el imaginario africano, procesos migratorios, Europa en el imaginario africano. Porque creo de verdad que no podemos entender, perdón, no podemos entender la migración que viene desde África hacia Europa sin entender las causas, sin adentrarnos en las causas. Cuando hablo de las causas reales, no las causas superficiales que a lo largo de la historia, pues a lo largo de ese tiempo, pues es lo que se nos ha presentado, ¿no? Y tampoco podemos entender este fenómeno sin entender qué hay detrás del imaginario, o sea, cómo se percibe Europa desde el continente africano. ¿Cuál es esa percepción de la gente en África de Europa? Y una percepción que no ha sido construida solo por el imaginario africano, sino que ha habido contribución de la historia que ha construido el relato de Europa en el imaginario africano. Es muy importante entender esto. Es importante saber que en ese imaginario, en esa forma de percibir Europa desde el continente africano, hay como dos formas y cada vez se ve más, digamos, se dibuja más esas dos formas de ver África desde el continente africano. En primer lugar, se considera a Europa como un símbolo de dominación y de explotación. Cuando digo un símbolo de dominación y de explotación, es porque no podemos entender la migración africana hacia Europa sin poner el foco sobre la dominación y la explotación. Esa es la primera percepción que se tiene en el continente africano. O sea, hay una parte de la población africana que considera a Europa y que ve a Europa como un símbolo de dominación y de explotación. No tenemos que olvidar que fueron 4 siglos, 400 años de esclavitud en el que se desarraigaba de forma violenta a los africanos desde el continente africano, en esa fase del comercio triangular en el que se les llevaba a las Américas, tenían que trabajar ahí y toda la riqueza del otro lado de América pues se traía para construir Europa. No podemos entender lo que está pasando entre la relación de África y Europa y la migración sin entender esto, sin entender que la construcción de Europa no fue posible si no fuese por la mano de obra, la sangre, el sudor de los africanos y también de la gente del sur global, en este caso también de las Américas, para construir esa Europa. Esa es la primera forma de ver a Europa. Y evidentemente después de 4 siglos de esclavitud, llegaron los 100 años de la colonización, los 100 años de la colonización en los que todo el proceso extractivista consistía en expoliar el continente africano para traer, en este caso, directamente los recursos hacia Europa para construir Europa. No es ningún secreto si decimos que el sistema de bienestar de Europa reposa sobre la explotación del continente africano en particular, pero del sur global en general.
No es ningún secreto decir eso y creo que es fundamental entender eso también como una de las causas de la inmigración. Durante los 100 años de colonización, la presencia europea en África no dejó absolutamente nada como infraestructuras, como sistema de desarrollo para que esas poblaciones, después de conseguir su independencia, se pudiesen desplazar. Solo tenéis que ver cómo están las infraestructuras que se dejó en ese tiempo. Las pocas infraestructuras que se dejó fueron infraestructuras pensadas también para el extractivismo. Es decir, si eran vías de trenes, la mayoría de las vías de trenes eran vías de trenes que iban desde la zona donde había las minas hasta los puertos. Es decir, las vías de trenes y las infraestructuras que dejaron eran infraestructuras pensadas para el expolio y traerlo hacia el puerto y del puerto encaminarlo hacia Europa. Esa es la primera percepción. Y luego Europa como un modelo a copiar, a menudo de manera indiscriminada. Durante mucho tiempo se ha vendido a la gente en el continente africano que el modelo de desarrollo tiene que ser un modelo europeo, un modelo en el que si no se construyen inmuebles, si no se construye, si no se acumulan ladrillos, no se considera como una especie, no se considera como un desarrollo. De hecho, se suele medir el nivel de desarrollo de un país desde el punto de vista, en este caso, del desarrollo, del modelo de desarrollo europeo. Y hay algo muy curioso, que eso fue durante la pandemia del COVID. Esa segunda parte de copiar a Europa, de ver a Europa como un modelo, hizo que durante la pandemia, cuando Europa decía que se iba a confinar a la gente, yo recuerdo que la pandemia entró, después de Wuhan, entró a Europa a través de Italia, después de Italia fue España, y justo se estaba hablando de confinar la población. Y curiosamente, algunos países africanos, también en ese afán de copiar el modelo europeo, la pandemia no había llegado todavía al continente y estaban diciendo que iban también a confinar a su población, en ese afán de copiar. Y cuando miramos el contexto europeo y el contexto africano, nos damos cuenta de que es imposible confinar a la población africana. Una población que vive en el día a día, en la gran mayoría, que lo que se trabaja el mismo día es lo que se compra y evidentemente la sociedad europea sí que se podía permitir confinarse porque evidentemente pues, el sistema de bienestar y cualquier cosa pues, podía permitirse esto, ¿no? Entonces ahí vimos también eso de copiar. De hecho, se suele llamar a los estados africanos en francés état importé, estados importados, es decir, todo el modelo estructural de los estados africanos, de las repúblicas africanas, algunos incluso tienen las constituciones copiadas exactamente como las constituciones europeas. Y esos son los dos modelos que hay de la percepción de Europa en el continente africano. Y luego, ese modelo, ¿cómo se construye? ¿Cómo se construye, digamos, el imaginario, Europa en el imaginario africano? En primer lugar, pasa a través de la negación de uno mismo. La negación de uno mismo, es decir, a través de la colonización mental. Lo que hay un escritor keniata que se llama Ngugi wa Thiong'o, que tiene una obra que se llama Descolonizar la mente. Él hablaba de cómo el proceso de la colonización había hecho tanto daño en la mente de la persona hasta un punto en el que pues, ha colonizado la mente de la gente. Y él decía que la colonización, lo más grave de la colonización no fue solo algo de sometimiento físico, de dominación física, sino que la dominación a nivel mental. La dominación mental es lo que más daño hace, ¿no? ¿Y cómo pasó todo eso? Pues a través del modelo educativo, un modelo educativo calcado de la realidad europea.
Durante los 100 años de colonización, evidentemente se prohibió todo lo que representaba la esencia del continente africano, porque los africanos tenían que pensarse a través del reflejo de Europa, tenían que pensarse como a través de la visión europea, el modelo educativo completamente cambiado, salido de la realidad africana, alejado de la realidad africana. Lo digo siempre, yo cuando estaba en infantil y en primarias, recuerdo que nos hacían pintar, por ejemplo, manzanas, peras, nieve, en nuestros libros de textos, siendo pequeño, en África, donde en mi vida había visto la nieve, en mi vida había visto la manzana, pero no reflejaban nuestra realidad. Por ejemplo, mi realidad en términos de frutas, pues el mango y otras frutas más, ¿no? Pero teníamos que pintar la Torre Eiffel, era lo que a nosotros nos hacía, o sea, que era como la realidad a nivel educativo. Yo me sabía prácticamente todos los monumentos de París antes de viajar a París, antes de venir ni siquiera a Europa. Me sabía los ríos, la historia de Europa, pero no me sabía la historia de mi propio continente, la historia de mi propio país, porque eran historias distorsionadas. También los libros de textos eran libros de textos editados en Europa, y a nosotros, yo recuerdo cuando nos decían color carne era color de la piel blanca. O sea, esto es lo que a nosotros nos hacía colorear cuando nos decían color. Hay que buscar el color carne. El color carne es el color de la piel, digamos, caucásica. Sí, ¿no? Y esa es la realidad en la que nos hemos criado. Y aparte de eso, pues también a través de los anuncios. A través de los anuncios en televisiones, hay un sobreconsumo de los medios occidentales y europeas. Como os digo, la BBC, RFI, France 24, Voice of America es lo que consumimos las 24 horas. Las televisiones locales, pues muy poco se ve, ¿no? Y aparte de esto, cadenas, por ejemplo, como BBC, RFI y France 24, emiten no solo en los idiomas francés, inglés, sino que también emiten en idiomas de los países africanos, porque evidentemente la propaganda hay que hacerla llegar de cualquier manera, esa visión y esa forma de vender Europa. ¿Qué es lo que genera esto? Y ahí es donde voy. Lo que genera esto es que uno empieza a soñar. Si a ti durante mucho tiempo, cuando enciendes la tele desde muy pequeño, la gente que ves en los anuncios, en los dibujos animados, todo lo que ves son gente que no reflejan la realidad de lo que estás viviendo, no reflejan el contexto en el que te has criado, el contexto en el que vives. Eso te crea como una especie de burbuja en la que te metes. Y esta es la realidad con la que crece mucha gente en el continente africano. ¿Y qué suele pasar? Que cuando a ti te han vendido seguros en anuncios, te han vendido, o sea, hay anuncios que salen de seguros, de hipotecas, de cosas que si sales a la calle no ves. Y eso en tu imaginario crea un sueño. Se sueña con ir a ese lugar. Y a nosotros siempre nos han dicho, en los anuncios, en las películas y en todo, y en nuestro sistema educativo, que Europa es el sitio donde hay que ir. Es el sitio de los derechos humanos. Pongo una comilla de aquí a Barcelona. Es el sitio donde hay que ir, donde hay que estar, abanderan los derechos humanos, el sitio de libertades, porque no hay otra libertad que la libertad pensada desde el prisma europeo. Entonces uno sueña con ir a ver ese lugar. ¿Y cuál es el problema? El problema está en que cuando te crean el sueño desde muy pequeño y decides salir por el motivo que sea, ahí es donde te encuentras con la realidad de que ese artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona nacemos libres e iguales
en derecho y dignidad, te das cuenta de que es un cuento, que esto está pensado del Mediterráneo hacia arriba, está pensado para Occidente. Yo creo que ahí incluso tenían que haber dicho todas las personas blancas o todas las personas occidentales nacen libres e iguales en derecho y dignidad. Y así nos ahorrarían todo lo de tener que pensarnos también como seres humanos en ese sentido. Y te das cuenta también de que ese artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que te dice que toda persona tiene derecho a circular libremente, a salir de su país e instalarse en otro país, no lo hemos dicho nosotros. Cuando hablan de ¿pensáis que existe el derecho a migrar? Es que no lo decimos nosotros. Es algo que viene establecido y dice todos los seres humanos sin poner ningún tipo de limitaciones. Y lo que hace la gente es hacer uso de ese derecho, pero ahí es donde se dan cuenta de que les niegan el derecho a tener derecho. Cuando la gente, después de haber sido criado en ese imaginario europeo, quieren salir hacia Europa, hacia cualquier otro país, en este caso, con el derecho a migrar, con el derecho a soñar también, porque creo que es muy importante que subrayemos esto. El derecho a soñar también debe ser un derecho como cualquier otro derecho, ¿no? Seguimos. Si digo familia feliz, ¿qué imagen os viene primero a la cabeza? Podéis escribir en el chat, ¿eh? Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero a bote pronto, cuando digo, si digo familia feliz, ¿cuál es, digamos, la imagen que os viene a la cabeza? Muy bien, Blanca. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Se ve claramente, yo hice ese ejercicio de hacer una búsqueda en Google, porque si cogéis vuestros teléfonos, lo miráis, aunque no sea ahora, después, si queréis hacer ese ejercicio y buscad familia feliz, ponerlo en el idioma que queráis, y da igual donde estéis ubicados. Si ponéis familia feliz en Google y le dais a imagen, os va a salir esto. Esto es el modelo de familia feliz. Y esto es lo que a nosotros nos han vendido también durante mucho tiempo. ¿Dónde está la felicidad? La felicidad está en Europa. ¿Dónde está el dorado? El dorado está en Europa. Y eso no lo dicen los africanos, ojo, pero es algo que se ha ido construyendo en el imaginario de los africanos, que ahí es donde está la felicidad. Si os fijáis, yo hice la búsqueda aquí en francés, en inglés y luego aquí en castellano. Pues cuando hice este ejercicio, después hice un viaje a Camerún y dije, bueno, voy a intentar hacer la búsqueda desde aquí, porque igual haciendo la búsqueda desde África, desde Camerún, pues me puede salir otro tipo otro tipo de familia. Pues no, me salió lo mismo, una familia blanca, porque ahí es donde reside la felicidad. La felicidad no está pensada en otro tipo de personas que no sean personas blancas. Es una realidad. Cuando miráis el ranking, cada vez que se hace el ranking de los países más felices, si os fijáis, siempre están los países europeos, occidentales, encabezando la lista de los países más felices. Y evidentemente aquí estaríamos hablando de la felicidad desde el punto de vista europea, desde el punto de vista occidental, que a su vez se considera como el punto de vista universal, la manera universal de entender la felicidad. Evidentemente, después de hacer todo ese constructo, de haberte construido esta imagen, pues hay unas ganas, unas motivaciones que te dice, vale, yo sé ya cómo es Europa antes de ir a Europa, sé que ahí es donde reside la felicidad,
yo tengo que ir a buscar esa felicidad en ese lugar. ¿Cómo se planifican los viajes? Aquí hay tres ejes. Evidentemente la gente cuando sale, pues en búsqueda de oportunidades, seguridad, sobre todo en búsqueda de seguridad, como he puesto aquí, en varios aspectos. Evidentemente los determinantes que motivan esto es lo económico, lo ha dicho también Rosana hace un rato. Cuando ves que la condición económica del lugar donde vives hay un deterioro, evidentemente las condiciones sociales, políticas y económicas, y ojo, el deterioro en el sur global de todos esos factores no viene en vano, porque es estructural, es estratégico, y ahí hay un papel importante que juega Europa, sobre todo en este caso, en el deterioro de las condiciones sociales y políticas de los países de donde parten los inmigrantes. Gaddafi no es un santo. En Europa es como el diablo. Yo cada vez que hablo con la gente de la figura de Gaddafi, les digo siempre, vuestros héroes no tienen por qué ser los nuestros, que cada uno considere lo suyo. Cuando Gaddafi se codeaba, no sé si conocéis a Gaddafi, era un líder, el presidente de Libia. Él dio un discurso en el 2009 en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que él decía, hay muchos intentos de acabar con mi vida, y seguramente el día que acabéis con mi vida, veréis en qué se va a convertir la zona del Sahel. Veréis el auge del terrorismo en el Sahel y en el norte, en la zona del norte de África, y veréis también al mismo tiempo la llegada de los inmigrantes hacia Europa. Era como una profecía. En el 2011 nos dijeron que Gaddafi era malo, porque Gaddafi a partir de ese momento ya no se codeaba con los presidentes europeos. El que cuando financiaba las campañas electorales de Berlusconi en Italia o de Sarkozy en Francia, era el hombre más bueno. Cuando venía aquí a España, el presidente Aznar le montaba la jaima en la Moncloa para que quedara, era muy bueno, hasta que empezó a decir, vamos a empezar a mirar para el continente africano y a darle la espalda a Europa, y se convirtió en un monstruo. Había que acabar con él, y en el 2011 una resolución de Naciones Unidas llevó el bombardeo de la OTAN para acabar con Gaddafi. ¿En qué se ha convertido el Sahel? Pues en lo que vemos ahora. Estados inexistentes, población viviendo una situación de inestabilidad, desestabilizando a estados-naciones que eran estados frágiles, y el deterioro de las condiciones sociales, políticas y económicas, por ejemplo, de los países de donde viene la mayoría de la gente que estuvo en el salto del 24 de junio, eran de Sudán y de Chad. Sudán y Chad, evidentemente, dos países también desestabilizados. Mali, un país desestabilizado. Burkina Faso, Guinea-Conakry, y así la lista es larga. Entonces, Europa no se puede lavar la mano, no puede mirar hacia otro lado y decirnos no podemos acoger a toda la miseria del mundo. Esto por una parte. Luego, las contradicciones de una globalización marginadora relacionada con las políticas migratorias mortíferas. Cuando en Bruselas se sientan para hacer las políticas migratorias restrictivas, cuanto más restrictiva es la política migratoria, más rutas alternativas, más mafias crean, y entonces hay una relación directa entre la política migratoria represiva y el auge de las mafias. Pero ¿qué suele pasar? Europa salvadora nos dice que quiere salvar a los inmigrantes en manos de las mafias. Eso es el discurso político, es el discurso oficial de los líderes políticos en Europa. Vamos a salvar a esos migrantes
en manos de las mafias. Y ese discurso va desde la izquierda hasta la extrema derecha. Si no te dicen que los más progresistas, si no te dicen que tienen que venir los inmigrantes porque tienen que sostener el sistema de pensión, y los más radicales te dirán que no vengan los inmigrantes y hay que electrificar la valla de Ceuta y de Melilla. Por lo tanto, la contradicción de esa globalización marginadora que nos dice que una parte de la población mundial puede hacer uso de ese derecho a la movilidad, de poder hacer que un español o una española pueda utilizar su privilegio y el pasaporte que tiene para viajar a Senegal sin necesidad de visado, sin necesidad de obstáculos, viajar a Senegal, y que un senegalés o una senegalesa no pueda utilizar el mismo método, el mismo mecanismo para poder viajar a Europa. Se encuentran con trabas burocráticas y al final, después de gastarse mucho dinero, les acaban denegando el visado. Para que se hagan una idea, de los 194 países que componen la Asamblea General de Naciones Unidas, 186 tienen que pedir visados para venir a España. Y de los 186, 55 son países africanos, es decir, todos los países del continente africano. Pero ¿cuántos países tiene acceso a España sin necesidad de visado en el continente africano? Muchísimo. Esta es la realidad en la que estamos viviendo. Y luego, a nivel psicológico hay un efecto, el mito ese del que estaba hablando, el mito de la Europa seductora, hace un trabajo a nivel psicológico lo decía antes, de la propia negación de los africanos. Te niegas a ti mismo, te ves en la otra persona, ya sea a nivel estético, porque evidentemente pues, lo blanco es lo bueno. Hay muchas empresas europeas que venden productos en África para blanquearse la piel, porque evidentemente se entiende que la piel blanca es la mejor. Hay muchas empresas también que venden productos para alisarse el pelo, porque el pelo afro, el pelo natural de los africanos, es el pelo malo. ¿Cuántas veces hemos ido? Eso les suele pasar más a las mujeres africanas, que les dicen que su pelo natural no es un pelo profesional, y eso también es una realidad. Y a nivel psicológico, evidentemente, tiene un impacto en las personas. Y muchas veces hablamos, cuando hablamos de las causas, los factores de la inmigración, no tenemos en cuenta el papel de la familia. ¿Qué hay detrás? Y esto viene por el afán de tener que contar siempre a los inmigrantes o reflejar a los inmigrantes a través de un número. Hablamos de números, 1 millar de personas ha saltado la valla de Melilla, 76, ha habido 76 inmigrantes que han naufragado en las costas ya sea en el Mediterráneo, en el Atlántico. Contamos en términos de números. Evidentemente no vemos que detrás de cada inmigrante hay una historia, una familia, y una familia que muchas veces padece más de lo que nos podemos imaginar los estragos del proceso migratorio. La familia juega un papel muy importante y no hay que dejarla de lado. Primero, en el acompañamiento, ya sea espiritual, psicológico y en lo económico. El continente africano, evidentemente, los africanos en general tienen una noción de la espiritualidad muy grande. Y evidentemente detrás de cada persona que sale hay un acompañamiento espiritual, porque se entiende que esta persona va a ser un camino muchas veces hacia un lugar donde nadie conoce, un lugar donde se sabe el día que sale, pero muchas veces no sabe el día ni que va a llegar, ni el día que volverá. No se sabe. Evidentemente hay todo un acompañamiento espiritual detrás de esto, ya sea los musulmanes, los cristianos
o los animistas y la gente que tiene la creencia en la fe y espiritualidad propias del continente africano. Hay un acompañamiento a nivel psicológico porque se entiende que esta persona va, digamos, a llevar con él todo un vacío, y este vacío, de una manera u otra, tiene un efecto a nivel psicológico en las personas que salen. Y aquí, ya sea las personas que salen contándoselo a la familia o las personas que salen evidentemente sin decírselo, porque también existe gente que salen sin decírselo a la familia. Y a nivel económico, evidentemente, pues Sani, sí. Disculpa, son 1:30, ¿vale? Para avisarte. Vale, vale, perfecto. Voy rápidamente ahora. Y a nivel económico, también la familia hace como una especie también de acompañamiento. Hay familias que juntan el dinero para dar a un miembro de la familia para que la persona pueda migrar, y cuando migra, pues evidentemente la familia esperan las remesas, y la economía de la familia pues suele aumentar, no siempre. Mejora el estatus de la familia, no siempre, vuelvo a decir también. Y las desventajas aquí pues es el duelo, no hablamos lo suficiente del duelo que hay detrás del proceso migratorio, la incertidumbre, la ausencia del miembro de la familia, y eso crea también familias desestructuradas, porque generalmente las que se suelen quedar suelen ser las mujeres, se va el hombre, o si se van las mujeres, las que cuidan a los críos, en este caso son las abuelas, las tías, y al mismo tiempo pues esas mujeres y esas personas vienen aquí pues a cuidar de las personas aquí, ¿no? Cuando dejan a sus hijos e hijas ahí en sus respectivos países. La fuga de cerebro también, que es un fenómeno muy importante, porque evidentemente a pesar de que no se vea, las personas migrantes tienen una contribución muy importante aquí en los países de llegada, y creo que es algo que no se habla también lo suficiente. Solo nos hablan evidentemente pues de las supuestas ayudas que se llevan las personas inmigrantes, no del aporte que hacen las personas migrantes aquí, ¿no? Y luego aquí la situación de la diáspora que ha migrado, eso también es muy importante. Se ve desde el continente africano pues la migración como un signo de éxito. Evidentemente esto hace que se genera una presión por parte de las familias para el envío de las remesas, etcétera. Y las personas que han migrado muchas veces están considerados por algunos estados, sobre todo estados autoritarios, como fuente de oposición. Podría explicar más, pero voy a ir más rápido. Y la sensación de fracaso al no cumplir con las expectativas, porque si has venido a ese lugar donde te han dicho durante mucho tiempo que es el lugar de la felicidad, el lugar del éxito, y al final tu proceso migratorio no ha, digamos, no ha tenido éxito, pues sientes como una especie de fracaso porque no estás cumpliendo con las expectativas, y eso te genera el miedo al retorno. Yo sé de gente que lleva mucho tiempo aquí, quieren retornar, no tienen el permiso de residencia, no pueden hacer el retorno de manera legal, porque si venir es complicado, pues regresar también lo es. Hay programas evidentemente que fomentan eso del retorno, pero no siempre es fácil. Y eso genera al final pues un desgaste a nivel psicológico debido a toda esa carga de presión que tienen las personas inmigrantes encima. Hablaba Rosana también de las remesas, y aquí para que veamos que las remesas que llegan, por ejemplo, en el continente africano han superado con crece la ayuda oficial al desarrollo, pero evidentemente lo que nos muestran es que se está ayudando a África. África es la eterna ayudada, pero curiosamente África sigue arrodillada, ¿no? Entonces esto es como una realidad para que veamos que las remesas que llegan en el continente africano pues es mucho más que la ayuda oficial al desarrollo en este caso. Y luego esta pregunta que se suele hacer siempre, ¿son los más pobres los que migran? Pues evidentemente cuando migramos vemos que cuanto menor es la renta de un país, pues menos probable es que los habitantes migren.
Y cuando sale la gente, pues veremos que migran generalmente pues, a los países que tienen los países vecinos, etc. Y cuanto más crece la renta de un país, ahí es donde hay más probabilidad de que la gente migre y que viaje. Y hay un momento en el que la curva, evidentemente, si el país se estabiliza, pues la curva de los emigrantes pues, empieza como a bajar. Eso es lo que ha pasado con los países del Golfo, que eran emisores de migración, y cuando se empezó a estabilizar, pues evidentemente son países que reciben ahora y emiten menos migrantes. Y aquí, pues evidentemente desde Europa la percepción que se tiene es la percepción de una África que va a invadir a Europa. Aquí incluso, ya sea desde lo político a los intelectuales, hay un intelectual aquí que dice, vendrán decenas de millones de africanos a Europa. No es una exageración y no se puede refutar. Evidentemente, lo que dice va a misa, porque es una persona, una voz de autoridad, y evidentemente teniendo todo ese tipo de mensajes, pues eso genera que políticos como Berlusconi pida que se electrifique la valla o que se lancen una bomba a África para impedir que los africanos lleguen a Europa. Y aquí es importante decir que la realidad de los africanos no es venir a Europa. En África hay más de 1.300 millones de habitantes y les aseguro que si África quisiese invadir a Europa, yo creo que lo haría en 48 horas, si me apuráis, y no es el caso y es algo que no lo decimos lo suficiente. La realidad de los africanos no es venir a Europa, por mucho que la gente se empeñe a decirlo de esa manera en los medios de comunicación. Aquí otro que dice toda África está aquí, la esperanza de llegar a España. Evidentemente España como el dorado, y se pone como el fin último de los africanos es llegar hacia Europa. ¿Dónde van los africanos que migran? Pues lo decía también Rosana hace un rato, aquí en este caso pues he recogido más los datos de la migración africana. El 70% de las migraciones es intraafricana. Es decir, los africanos cuando salen migran a los respectivos países africanos. El 70%, es decir, el grueso de la migración es intraafricana, lejos de lo que nos cuentan evidentemente los medios de comunicación y la sociedad y los políticos aquí en Europa. El 25% entre los países del Golfo y el América del Norte. Y solo el 5% son los que vienen a Europa. Y vuelvo a decir, si miramos en las estadísticas el número de países que de manera regular vienen a Europa, de esta manera, a través de la frontera sur, por ejemplo, que es lo que más se ve, no llegan ni siquiera a 7 países. Cuando digo de manera reiterada, no llegan ni siquiera a 7 países de los 55 que representa el continente africano. Pero evidentemente tenemos esa sensación de que África quiere invadir a Europa. Para los datos en las diapositivas, veis debajo, dejo la fuente para que se pueda comprobar también esto. Y creo que esta es la última diapositiva. A ver. Sí. Vale, y sin más, antes he hablado del podcast. Ese es el podcast que tengo también para ampliar más información acerca del continente africano, porque creo que a pesar de tener a África a 14 kilómetros de la costa europea, África es la gran desconocida en Europa, y con más razón creo que es importante que acerquemos ese continente para desmitificar también y para cambiar de narrativa acerca de ese continente y para salir de la dictadura del conocimiento que durante mucho tiempo pues, nos ha planteado y nos ha dicho que todo lo que viene de África es malo, y que pues, esos datos de la inmigración que hemos planteado aquí, pues que animo también a la gente a que lo busque, ¿no? Y nada, muchísimas gracias. Si hay preguntas, estaré pues abierto a él. Muchas gracias, Sani. Pues doy paso a Inma para que haga alguna pregunta a Sani y luego ya podamos hacer otras más generales. La verdad es que he ido recopilando preguntas así como por bloques, entonces quizá mejor comenzar un poco global, ¿no? Tanto a Rosana como a Sani, ¿no?
En primer lugar, probablemente no nos dé tiempo a todas las cuestiones que se han planteado, pero también comentaros que como todo esto va a quedar registrado, pues incluso se pueden contestar las preguntas en un momento posterior a través de correo electrónico o por parte de tanto de Rosana como Sani o como nosotras mismas si nos dan la información, ¿no? Ha sido muy rica el debate, incluso no son solo preguntas, sino como habéis visto, me imagino, en el chat, pues muchos comentarios, aportaciones distintas, ¿no? Que no todo es en forma de pregunta, ¿no? Quizá, como os decía, podríamos agruparlo como en 3 bloques. Yo sí que os pediría tanto a Rosana como a Sani que procuremos ser así escuetos y breves para que podamos alcanzar en el tiempo los 3 bloques, ¿no? Yo, por las preguntas más o menos, lo he dividido en una parte que sería un debate que se ha producido, sobre todo con Rosana, ¿no? El debate cuidados-género. Ha habido distintos comentarios y distintas preguntas. Bueno, pues cómo se trasladan los estereotipos de género en relación a los cuidados a este sistema global, ¿no? de las migraciones y de los cuidados, y ahí ha habido distintas aportaciones por parte de personas que están participando, y me gustaría si Rosana puede profundizar un poquito. Ese sería, o Sani quizá si tiene alguna cosa que aportar. Ese sería el primer bloque. Ahora seguimos si queréis. Pues si les parece, empiezo yo. Vaya por delante que yo no soy ni experta en género ni mucho menos, pero desde una perspectiva de sentido común, ciertamente hay una tendencia a hacer directamente, digamos, dependiente el tema de los cuidados del tema de mujer. O sea, la economía del cuidado está basada en la mujer sin una atención adecuada de lo que supone esa contribución de la mujer a través de la economía del cuidado, una contribución económica, etcétera. Desde luego que es así. Y que es crítico y que es discutible, analizable, criticable, y que tenemos que encontrar soluciones a eso. Con eso por delante, la realidad es que el tema del cuidado es un espacio que están ocupando las mujeres migrantes en los países de acogida. Eso es innegable. Y cuando se trata de generarse oportunidades y de trabajo y de encontrar vías de trabajo digno, definitivamente ahí hay un espacio para las mujeres migrantes. Es verdad que tenemos que trabajar desde la perspectiva de género en el tema de nuevas masculinidades, de criticar y de encontrar alternativas de solución a que la recarga del tema del cuidado esté la mujer, pero cuando eso se convierte en una posibilidad de vida digna para las mujeres migrantes, pues por supuesto que representa una oportunidad para ella. Representa una oportunidad para la mujer migrante de encontrar un empleo, una fuente de empleo que puede ser que no esté adecuadamente remunerada, y ese es un trabajo de sensibilización y de legislación que hay que hacer en los países de acogida, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que se convierte en una oportunidad económica de trabajo para las mujeres migrantes. Y por otro lado, se convierte en una oportunidad para las comunidades de acogida que muchas veces no tienen solucionado el problema que supone tener adultos mayores sin cuidadores, niños pequeños sin cuidadores, porque los servicios que genera la instancia pública no resultan suficientes, y por lo tanto las familias se ven necesitadas de solventar de otra manera eso. Ahí hay que establecer un equilibrio, pero lo cierto es que desde mi punto de vista es una oportunidad. Repito, sin desmerecer que detrás hay una dificultad de asumir que el tema de cuidado está relacionado directamente con las mujeres, que tenemos que trabajar y sobre el que tenemos también que pensarlo desde la educación para el desarrollo, etcétera, y la ciudadanía crítica. Probablemente eso es asunto de otro proyecto. Pero sí creo que necesitamos visualizarlo como una oportunidad. No estoy tan segura de que las comunidades de acogida estén preparadas para que los empleos relacionados al cuidado sean ocupados por hombres. No creo que lo estemos. O sea, no creo que sea igual de fácil que las personas que tienen adultos mayores que necesitan que sean cuidados, por ejemplo, se los entreguen a hombres
aún cuando tienen formación en enfermería, en trabajo social, etcétera, etcétera. No estoy tan segura. Tiene que ver con esta mentalidad que está instalada en las comunidades de acogida de que los asuntos de cuidado son asuntos de la mujer, no son asuntos de los hombres. Entonces hay que trabajar en los dos sentidos. Mientras tanto, evidentemente, hay ahí un nicho de oportunidad para las mujeres migrantes. Perdón, Inma, no sé si había, si con eso nos quedamos o si había otra cosa relacionada. Bueno, creo que sí. Creo que sí. En la parte, otro gran bloque que he organizado con algunas preguntas, como digo, aportaciones, no son solo preguntas, sería el bloque del sistema económico, ¿no? En relación a las causas de migración. Ahí hay preguntas más concretas y más generales. Por ejemplo, una pregunta concreta que se ha planteado es un ejemplo de relaciones coloniales entre Europa y África actualmente. Si podría Sani dar algún ejemplo de cómo Europa sigue colonizando económicamente África. Hay otra pregunta que habla del papel de China en todo este sistema, ¿no? Cómo se ha convertido en otro factor o en otro actor más bien en el ámbito de la economía africana, ¿no? Otra pregunta también sobre economía hablaba de si las autoridades públicas en África, bueno, cómo viven y cómo perciben o, si quiere, se posicionan respecto a las migraciones de sus propios países. Es decir, la pregunta era más o menos si les interesa que existan esos flujos migratorios a las autoridades africanas. Y había alguna más, pero alguna relacionada también con algo que ha dicho Rosana, quizá para Rosana, ¿no? Cómo hay países que apoyan y que difunden el tema de los ODS y la Agenda 2030, violando los derechos humanos de forma flagrante, y se hablaba del caso de rabiosa actualidad de Qatar. Vale. He recogido las tres preguntas. Primero, ¿cómo sigue Europa? Se quiere saber cómo es que sigue Europa, digamos, colonizando o la presencia europea. No hay que ir más lejos. Bueno, hace 2 días vi un vídeo del presidente francés que decía que los africanos nos gusta hablar de la colonización cuando no la hemos vivido, que él no ha vivido la colonización como una forma de lavarse la mano. Aquí no ha pasado absolutamente nada, como si fuese algo del pasado, diciendo que 3/4 de la población africana no ha vivido la colonización. Pero lo cierto es que hoy en día hay 15 países en África cuya moneda se fabrica en Francia. Es decir, la economía de 150 millones de habitantes está en manos de Francia. En Chamelières, que es un suburbio de París, que es donde se fabrica esa moneda. En el mundo no hay nada similar, no hay nada igual. Esa moneda se creó en el 45 por el general de Gaulle. Antes se llamaba Franco de las Colonias Francesas de África. Se cambió de nombre y ahora se llama Franco de la Cooperación Económica Africana. Pero es la misma, como se suele decir, el mismo perro con diferentes collares. Cuando tu economía reside en mano de un país, ya no estamos hablando de soberanía. Y sabemos lo importante en relaciones internacionales, lo importante que es la soberanía, y cuando hablamos de la soberanía en todos los sentidos, la soberanía económica, y no solo esa moneda está en manos de Francia, sino que dividió esa moneda en 2 bloques, África Central, África del Oeste, son los que utilizan esa moneda. Entre ellos no pueden comerciar sin pasar por el Banco de Francia. Eso para la gente que entiende de economía igual sería, o sea, el tema del franco CFA es un tema sumamente interesante porque los países africanos, por ejemplo, dentro de las cláusulas de esa moneda, tienen que guardar o dar, por decirlo así,
las ganancias que tienen anuales, cada año tienen que guardar el 50% de sus ganancias en el Banco de Francia. Francia custodia ese dinero. Es decir, muchas cosas que tienen que ver con la ayuda oficial al desarrollo que muchas veces nos presentan es el dinero de los africanos que se revierte en África, pero en nombre de que Francia está ayudando a los países africanos. Y los países que están en esa zona monetaria, si un país quiere comerciar, por ejemplo, y vender sus materias primas a otra nación, por ejemplo, como China, como Rusia, tiene que pasar por el Banco de Francia, porque es el Banco de Francia quien hace la convertibilidad de esa moneda a nivel internacional. Y Francia tiene intereses en todas las transacciones comerciales que hacen esos países africanos ahí. Y luego el tema de la deuda. Los países africanos, cuando accedieron a su independencia, ya llegaron, llegaron como nuevos países con una carga de la deuda de la metrópolis, de cuando la metrópolis gobernaba esos territorios. Entonces, tenían, y hay muchos países africanos que a día de hoy todavía están pagando la deuda colonial, porque uno de los motivos, de las razones para llegar a eso de la independencia es, damos la independencia entre comillas, pero a cambio tenéis que pagar la deuda que os hemos dejado ahí. Es decir, la deuda, a nivel económico también hay un sometimiento, como lo he dicho, a través de esa moneda, a través de las transacciones. Y no solo esto, dentro de los bancos centrales de esos respectivos países que utilizan esa moneda, hay 5 miembros. De los 5 miembros, 3 son africanos, 2 son franceses y cada miembro tiene derecho a veto. Es decir, los africanos no pueden decidir sobre su economía sin que Francia dé su última palabra. Entonces, cuando escucho al presidente francés decir que la colonización es algo del pasado, o sea, coger un ejemplo de la presencia colonial actualmente en el continente africano es tan fácil. Y no solo eso, y a nivel político, también las intervenciones, el intervencionismo, las injerencias de poner y quitar a los líderes políticos, para que se haga una idea, desde la independencia de los países africanos ha habido cerca de 22 golpes de estados, ocasionado desde París, quitando a presidentes que en algún momento han llevado la contraria y han querido hacer las cosas respetando la voluntad de su pueblo, y la lista es muy larga. Uno de esos primeros presidentes asesinados fue Sylvanus Olympio, que es el primer presidente de Togo, simplemente porque él dijo que quería salirse de esa zona monetaria porque es una moneda de servidumbre. Entonces dijo que salía de esa moneda y no duró ni 24 horas, le asesinaron en la puerta de su casa. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, la lista es larga. Entonces, respondiendo a esta pregunta, yo creo que la colonización todavía sigue en el continente africano. Por eso digo que no sorprenda a la gente que sigan viniendo migrantes. Los migrantes van a seguir viniendo a Europa mientras Europa siga expoliendo al continente africano. Esa es una realidad. Y hablando de China, siempre que hablamos del papel de Europa en África, me salen esa pregunta. No es la primera vez. Y los líderes políticos europeos también ahora mismo señalan mucho a China y a Rusia, diciendo que hay una nueva colonización sin ver lo que han hecho ellos, ¿no? Pero cabe decir que China no es una santa, pero la relación de África con China es mucho mejor que la relación de África con Europa. Esto es algo innegable. Por lo menos China, dentro de muchas cosas que se puede reprochar, vuelvo a decir, China no es una santa, pero la relación entre China y África es una relación en la que cuando China viene, evidentemente, necesito las materias primas, pero antes voy a construir las infraestructuras, voy a construir X cosas para poder incluso llegar a exportar esas materias primas. Y ahí hay como una especie de relación de win-win, que es lo que se suele decir. No verán nunca a China
ingerirse en asuntos políticos de los países africanos. China es más bien en tema recursos naturales, económico, puramente económico, ni en lo militar ni en lo político. Y eso es una de las cosas que se reprocha a Francia. Y ahora, pues la presencia de Rusia también. Y es importante que la gente entienda también que dentro del sistema internacional el multilateralismo es algo que se ve con buen ojo. Estamos en un sistema liberal en el que, lo queramos o no, tenemos que funcionar dentro de ese sistema de multilateralismo. Entonces, ¿qué pasa? El problema viene cuando se quiere dar lecciones a los africanos para decirles con quién tienen que andar y con quién no. Y esa lección siempre viene también desde Europa. Por eso decimos que el paternalismo de Europa también a veces tiene que cesar. África yo creo que es lo suficientemente madura en este caso como continente con sus respectivos países para saber con quién tiene que relacionarse, porque yo cuando escucho a los líderes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen hace poco decía que los africanos no se tienen que relacionar con Rusia o con China, y Josep Borrell también decía hace poco que África es su territorio, es el territorio de Europa por naturaleza. Por lo tanto, Rusia y China no tienen nada que hacer ahí. Entonces, creo que ahí es donde muchas veces Europa peca de esa prepotencia, no entiende que Europa actualmente es una pequeña provincia dentro del planeta y que dentro del sistema multilateral hay que conjugar con todas las potencias para poder ver quién ofrece más. Eso es, digamos, la ley del mercado. La ley de demanda y oferta. Antes era exclusivamente Europa, hacía lo que le daba la gana y ahora hay otros actores y entonces África tiene más o menos, digamos, una posibilidad de poder elegir con quién y según quién da más de lo que pide, ¿no? Y el posicionamiento de las autoridades africanas es nulo, Con el tema de la inmigración, cuando pasan las muertes en el Mediterráneo, hay una gran responsabilidad también de los líderes de los países africanos. Una gran responsabilidad, porque muchas veces ni siquiera salen a denunciar lo que está pasando en el Mediterráneo. En el 2015, cuando ocurrieron los atentados de Charlie Hebdo, prácticamente 7 o 9 presidentes africanos hicieron el desplazamiento hacia París para ir a dar el pésame, a llorar en los Campos Elíseos, en la marcha que se organizó, y el mismo día una embarcación a la deriva en el Mediterráneo con más de 75 personas, hijos e hijas del continente africano, ciudadanos africanos, muriendo en el Mediterráneo y no dijeron absolutamente nada. Entonces, nuestra lucha no es hacia un lado. La lucha que llevamos a cabo es una lucha en las dos direcciones. Y los dirigentes africanos que vemos que no están respetando la voluntad del pueblo africano, también en esos momentos la sociedad civil africana le está poniendo en dificultad. Y con esto me gustaría decir que la sociedad civil africana no ha sido nunca una sociedad civil pasiva. Ha sido muy activa, ya sea en la época de la colonización, en la época de la descolonización, y ahora mismo también está habiendo como un auge de movimientos que quiere realmente esa auténtica descolonización y evidentemente pues poniendo también adelante y señalando a los que llamamos pues negros que tienen piel negra y máscara blanca, que suelen ser pues los presidentes africanos que están al servicio de Occidente. Yo siento mucho tener que cortaros, pero es que justo ya quedan 2 minutos para terminar. Quedaba un bloque de preguntas que yo había calificado como personales, ¿no? Porque iban más en el sentido de, bueno, pues de vuestra experiencia como migrantes, cómo habíais sentido en las sociedades de acogida, si las personas migrantes son conscientes de los peligros que corren, del acompañamiento psicológico a personas migrantes aquí, siendo África un continente o una realidad en la que eso no es muy frecuente o no es muy conocido. En fin, hay una serie de preguntas que, si os parece, os vamos a pasar, y si queréis y tenéis tiempo, a las personas concretas que lo han
solicitado, pues le podéis contestar. Pero doy paso a Ángela porque queríamos ser muy, muy puntuales y queda 1 minuto para las 9, queda el momento de terminar. Muchas gracias y me despido de todos. Muchas gracias por la participación. Bueno, a mí me da mucha pena tener que terminar. Entonces, no sé si hay, aunque sea una palabra o algo que queráis decir, Sani y Rosana, algo que hayáis quedado ahí con muchas ganas de contestar o que decir. Os dejo si queréis decir algo más. A mí se me quedan varias cosas de las preguntas, pero definitivamente, o sea, tomaría un tiempo, así que mejor. Yo no soy partidaria de responder por escrito ciertas cosas porque muchas veces no es igual de fácil escribir y responder y que se entienda lo que uno quiere decir, pero lo intentaremos. Vale. Sani. No, por mi parte, nada más. Muy bien. En esos espacios suelen quedarse muy corto, me consta siempre, porque evidentemente hay muchas inquietudes, pero bueno, seguiremos haciendo pedagogías y hay que seguir creando este tipo de espacios, ¿no? Para que entendamos de verdad las realidades que nos rodean, sobre todo en relación con la migración, que me parece importante. Pues muchas gracias a los dos. Yo creo que con que nos hayamos ido un poco cuestionados y con más ganas de formarnos y de investigar y de responder estas preguntas, pues ya es un éxito este espacio. Os he dejado aquí en el chat un enlace a una evaluación que nos ayuda siempre para mejorar en las siguientes sesiones. Entonces os pedimos que la respondáis, son 2 minutos, lo que vais a tardar es cortita y nos ayuda mucho. Así que nada, agradeceros mucho la participación a todas las personas, todas las reflexiones también que habéis hecho en el chat, ayuda mucho a todo el mundo. Que paséis buenas noches y muchas gracias.